Noche y día. Ahí está. Qué diferencia. ¿Se ve mejor? Miren, galanes. Pues muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, hermanitos. Iniciamos una vez más. Miren, galanes. Oílos, allá está, allá está, allá. Mis hermanos. Buenas tardes, hermanitos. Bueno, comenzando con los aparatos haciendo medio bastantito ruido, pero aquí estamos, mis hermanos. Muy buenas tardes, muy bendecido lunes y alegre lunes, Manuel. Muy bien, estamos aquí una vez más y listos para compartir la palabra de Dios. Hoy lunes 19 de junio del 2017. Acuérdense, hoy lunes 19 de junio del 2017. Transmitiendo desde Spicewood, desde por acá del ranchito de Spicewood, a todo el mundo entero, donde nos quieran ver y escuchar, ¿verdad? Para los amigos, los hermanos del radio también, Emmaús Radio, la nueva forma de escuchar radio a través de internet, ¿verdad? Por todo el mundo. También por Facebook, ¿verdad? Los que nos quieran ver por ahí, inviten a sus amigos, esto se va a poner bueno, ¿verdad? Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Mónica? Vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar del bautismo para niños, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar un poquito si es correcto bautizar a los niños o tenemos que esperar hasta que sean grandes y ellos pidan el bautismo. Vamos a ahondar, ¿cómo se dice? Ahondar un poquito en ese tema, ¿verdad? Para que, pues, sacar de dudas si qué es lo correcto, ¿verdad? Primero que eso, vamos a hacer una oración, pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta noche que estamos aquí dispuestos, Señor, para llevar tu palabra, para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos unjas, Señor, que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría para compartir tu palabra según tú lo quieres, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos y hermanas que van a escuchar este mensaje, para que llegue a sus oídos y baje a su corazón y lo pongamos en práctica. Esta semilla que vamos a compartir esta tarde llegue, Señor, y dé fruto como tú lo quieras, el 100 por 1, 200 por 1, 300 por 1. Tú sabes lo que haces, Señor. Nosotros solamente ponemos la semilla y te pedimos, Señor, que tú la hagas crecer. Danos, Señor, la hambre y sed de ti para servirte. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos iniciados en este lunes. Dicen que los lunes las reinas ponen, ¿verdad? Pero sí ponen todos los días, ¿verdad? Entonces aquí estamos listos para compartir. Mi esposa les va a compartir el Evangelio. Yo creo que empezamos desde la lectura, porque es muy pequeño el Evangelio, pero vamos a empezar desde la lectura. Okay. La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del 6 del 1 al 10. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en días de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Al contrario, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir. Permítanme. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos. Pasamos luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu y amor sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia, a través de honra y enfrenta de malas y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo está tomado del Salmo 97, 1, 2 y 3 y 4.
El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le han dado victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera, gritar, victoriar, tocar. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio según San Mateo, del 5, versículo 5, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, presenta la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiere para caminar una milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no le rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo ves, Manuel? Muy bien, mira, muy. Yo creo que como que Jesús piensa un poco diferente de lo que piensa el mundo, ¿verdad? Porque el mundo, imagínate, si a ti te vienen a asaltar la caja y te piden, pues no sé, lo de más valor que haya, y Dios dice que le des, pues aún lo que no piden, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque Dios no trabaja según el mundo. Exacto. Dios no piensa según los pensamientos del mundo, ¿verdad? Dios pide que hagamos, ¿cómo se diría? En una ocasión yo tenía un dicho que decía que si quieres agradar a Dios, haz lo contrario de lo que seas hasta ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces más o menos por ahí va la onda. Entonces, como te dijera, ¿cómo explico esto, verdad? O sea, Dios no tiene lógica, pues, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si te piden que los acompañes una milla, vayas 2? ¿Verdad? Si te piden el saco, dales también la camisa, ¿verdad? Es algo como que no tiene lógica, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Dios es generoso. Y Él le pide a su pueblo que sea también generoso, ¿verdad? Él le pide que seamos dadivosos, que no seamos tan tacaños como los de ¿dónde son? ¿Dónde hay gente que es muy tacaña? No sé. Por allá muy lejos, donde hay un cerro que está como algo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios quiere que seamos dadivosos, que no nos apeguemos a las cosas, sino que seamos desprendidos, ¿verdad? Tristemente, pues no sucede así, ¿verdad? Imagínate tú que vayas a un lugar a comer, te cobran un tanto y tú das el doble, ¿verdad? Muy apenas dejamos la propina, ¿no? especialmente uno hispano, ¿verdad? Muy apenas dejamos, y eso creo que ni lo que es lo que está estipulado en la propina, ¿verdad? Pero bueno, Jesús quiere que nos da más o menos las, ¿cómo se le dice? Las directrices, ¿verdad? Para ser cristiano. Ahí están. ¿Lo leías de vuelta? ¿Qué? ¿El Evangelio? ¿Lo lees de vuelta? ¿Te lo leo de vuelta? Para que seas generosa, ¿no? Digo, si, No, pues yo te lo leo. si te pidieron que lo leas una vez, vamos a leerlo 2 veces, ¿no? Claro que sí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que agravia. Al contrario, si uno te bofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. El que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiere para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no le rehuyas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil entender a Dios, ¿verdad? Imagínate, si te dan una cachetada, oye, acá también era la otra. Si te dejaron por un lado sin dientes, ¿verdad? Y luego dices, no, pues acá también era matar igual, los lados igual, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Entender a Dios no es fácil. Se me ocurre empezar a aplicar un consejo tan sencillo en los conflictos que hay en nuestra familia, ¿verdad? O con algunos vecinos, que estamos enfadados, o con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, ¿verdad? Quizás a estas alturas somos conscientes de que la aplicación del diente por diente y ojo por ojo no soluciona nada. Solo, ¿qué hace? Incrementa el nivel de conflicto y de violencia.
Como decía uno, la aplicación de este principio solo puede tener un fin, que todos no quedemos sin dientes o sin ¿Verdad? ojos, lo que no es muy buena perspectiva, ¿verdad? Solo que vamos a intentar perdonar sin medida, acoger, usar la misericordia y dejar al lado la venganza, la ira, el odio, que es lo que nos recalcome por dentro. A veces nos hace más daño a nosotros mismos que a los supuestos destinatarios de nuestros enojos, ¿verdad? Es posible que nos terminemos dando cuenta de que los consejos de Jesús son en realidad consejos llenos de sentido común, que llevados a la práctica nos ayudaría a todos a vivir más en paz y mucho más felices. ¿No crees, Manuel? Claro que sí. Básicamente lo que Jesús pide es la humildad, ¿verdad? Imagínate tú, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Si alguien viene a ti, me acuerdo que mi mamá nos decía cuando estábamos chiquillos, si alguien les busca pleito, no le peleen, dice. Más mal que haya un loco y no haga dos, ¿verdad? Y creo que esos consejos son sabios, aunque nosotros cuando estábamos chiquillos, no, pues ¿cómo me voy a dejar, ¿verdad? ¿Cómo me voy a dejar? ¿Cómo me voy a dejar? Pero realmente es cierto, ¿verdad? Más vale que haya un loco y no que haya dos. Entonces es lo que más o menos también Jesús nos dice, ¿verdad? La humildad. Si alguien te viene a buscar pleito, si alguien te ofende, ¿qué es lo que debes de hacer según Dios? No tratar de contestarle con de la misma manera, ¿verdad? En una ocasión me pasó a mí, que te voy a compartir algo. En una ocasión me llegó a mí alguien a buscar pleito, ¿verdad? Que quién sabe qué, me acusaba de que quién sabe qué yo había hecho de esa persona y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y nos pudimos poner a discutir, ¿verdad? Porque, bueno, pues no era cierto, por suerte no era cierto, ¿verdad? Pero lo que yo le dije, mira, bueno, supongamos que eso que tú dices es cierto, pero ¿me podrías perdonar? Esa persona se sacó de onda. Ella esperaba que yo le argumentara, que yo le siguiera el pleito, que yo le peleara, que yo me defendiera, ¿verdad? Y dije, no, aquí no vamos así no se llega a ningún acuerdo, a ninguna parte, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, supongamos que todo eso que tú dices es cierto, ¿me podrías perdonar? Esta persona se sacó de onda, dice, bueno, pues claro, dice, bueno, entonces la guerra ya acabó, ¿verdad? Pero si yo le hubiera seguido, no es cierto, no, sí es cierto, ahí quizás habíamos quedado sin dientes. Pero exacto, más o menos es lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Si te buscan pleito, si te buscan guerra, tú mete paz. Si te ofenden, tú no la respondas, ¿verdad? No ofendas también, si no, pues imagínate a dónde vamos a dar. Entonces, más o menos, básicamente es lo que Dios nos quiere decir en el mensaje de este día, ¿verdad? Es importante que sepamos, ¿verdad? Que, como por ejemplo, hablando un poquito más allá, ¿verdad? Los países quieren meter paz a base de cañonazos, ¿verdad? Y eso no es paz, eso no es todo lo demás, mucho menos paz. Entonces nosotros también, que el mundo nos enseña esa ideología, ¿verdad? Que sigamos esa forma de vivir. Si nos dan un trancazo, pues tú devuelve 2 o 3, ¿verdad? Pero Dios nos dice, no, si te dan un golpe, si te ofenden, tú no respondas a esa ofenda, tú mete paz, ¿verdad? Da paz. Y yo lo he experimentado, no muchas veces te voy a decir, pero en algunas ocasiones lo he experimentado. Fíjate que las personas se sorprenden, se sacan de onda. Sí, ¿Y este loco de cuál fumó? ¿Verdad? Porque no estamos impuestos a eso, no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que si alguien me dice algo, me dice una cosa, una mala palabra o una ofensa, yo le responda con 2 o 3, ¿verdad? Y aquel viene con 4 y 5, y no es cuestión de nunca acabar, ¿verdad? Pero si nosotros le respondemos con amor, ¿verdad? Lo cual no es fácil tampoco, ¿verdad? Pero Dios nos da la fuerza, ¿verdad? Ahí vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer apagafuegos más bien, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Apagaguerras, ¿verdad? En vez de armar otra guerra. Entonces yo creo que más o menos por ahí es lo que Dios nos quiere decir. Ojalá. ¿Alguna pregunta? Hermanos, dice aquí el hermano Noé. Bendiciones, hermanitos, ojalá y reflexionar a este evangelio. Algunos hermanos lo entiendan, que es mejor dar que recibir. Cuando nos damos cuenta de en la era que vivimos, era mosaica, era ojo por ojo, diente por diente. Bueno, sí, es lo que el hermano está diciendo, ¿verdad? Exacto, estamos viviendo en una era difícil, una era donde tú me la haces, tú me la pagas, ¿verdad? Pero realmente Dios no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Dios quiere que
si te han ofendido, si te ofenden, si te dicen una mala palabra, pues tú no le respondas con una mala palabra, con una bendición. Imagínate que alguien te diga una mala palabra y tú digas, Dios te bendiga. Se van a echar Imagínate, ¿verdad? Yo no digo que muchas veces, algunas veces lo he intentado, ¿verdad? Y la gente, o sea, los desarmas, o sea, eso es ser inteligente. La persona, perdón, la persona se desarma, ¿verdad? Porque no esperaba eso de ti, no esperaba de eso en respuesta, y la desarma, se descontrola, ¿verdad? ¿Va? Exacto. Manuel, ¿qué nos puedes decir acerca del bautismo? ¿Es importante bautizar a nuestros hijos de pequeños? A Bueno, ver, ¿qué es lo que tú es, dices? que es muy importante porque nos aventamos la fiesta, el mole, No, ¿verdad? pero no creo que sea por eso. Matamos el gallo blanco, ¿verdad? Y pues, hacemos mole, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy va a ser, es el bautismo para niños, ¿verdad? Y quiero recalcar algo que siempre decimos. Esto no es para, como muchos piensan, para atacar a nuestros hermanos separados. Es para... Esperados. Es para alimentarnos, para conocer nuestra fe, que es importante que nosotros como católicos conozcamos nuestra fe, que no nos vengan y nos cuenten cuentos, sino que nosotros sepamos la verdad, que si nosotros nos queremos ir por X cosa, ya eso es otra cosa. ¿Sí se oye? En este no se oye, pero Okay. pero es importante que nosotros vayamos aprendiendo, Claro y vamos sí. a aprender juntos, no decimos nosotros que nosotros lo sabemos todo, pero vamos aprendiendo juntos. Dicen por ahí el dicho, católico instruido jamás será vendido. Jamás será vendido. Jamás será confundido, ¿no? Católico ignorante, ruina para los protestantes, ¿verdad? Porque realmente el problema es que nosotros como católicos no conocemos nuestra fe. ¿Y cómo se llama este problema? Conociendo nuestra fe. Conociendo nuestra fe católica. Esa es nuestra meta, aportar un granito de arena a nuestra gente, ¿verdad? Nuestro pueblo católico, que muchas de las veces somos engañados, ¿verdad? Nos cuentan cuentos y por ignorar la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Pues nos creemos, ¿verdad? Pero realmente en nuestra iglesia tenemos todo, y todo lo que hacemos en la iglesia está en la Biblia. Exacto. El problema es que nosotros no conocemos la palabra. No y es verdad, porque Biblia. cuando nuestros primeros hijos, si recuerdan, nosotros no estábamos muy enterados de qué es lo que significaba el bautizo. Y pues ya los bautizábamos un poquito más grandecitos, no tan grandes. Agua. No tan grandes tampoco, ¿verdad? Pero pues ya estaban. Y cuando empezamos a conocer de verdad bien, mucho más nuestra fe, empezamos a entender que era importantísimo, Claro. importantísimo bautizar a los pequeñitos. Entonces, yo recuerdo que a mí me dio bastante gusto cuando nos dijeron que podían tomar las clases de bautismo estando embarazada. Puedes ir y tomar las clases de bautismo para en cuanto nazca la criatura bautizarla. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que tú vayas y tomes tus clases con las personas que van a ser padrinos de tus hijos, y estén empapados de eso aún antes de que esa criatura nazca. Claro. Ya para cuando nazca ya sea bautizado. Ya está listo para listo echar el para ese agua, ¿verdad? bautizo. Pero fíjate que, bueno, como hablamos hace rato, ¿verdad? Muchas, bueno, casi que todos los grupos no católicos, ¿verdad? Dicen que es incorrecto bautizar a los niños cuando están chiquitos, porque los niños no entienden, ¿verdad? Y se basan en un texto, ¿verdad? Muy conocido, Marcos 16:15, ¿verdad? Vamos a leer Marcos 16:15 y nos vamos a dar cuenta qué es lo que ahí dice, ¿verdad? Marcos 16:15. Por aquí anda. Deja mis ojos. Ok, paciencia y nos amanecemos. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Palabra de Dios. Entonces aquí claramente dice, ¿verdad?, que vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. El que crea y se bautice se salvará. Quiere decir que el que dice, ¿y un niño cómo va a creer? ¿Le puedes predicar a todo un niño para que crea? ¿Alguna vez le has predicado a un niño, verdad? De 1 mes de nacido, de 2 meses de nacido, ¿verdad? ¿Para que crea? Pues no. Claro que no, ¿verdad? Pero el problema es que necesitamos investigar un poquito más este texto, a quién fue dirigido.
para quién fue escrito. Marcos, a quién le estaba dirigiendo este texto cuando escribió. Y realmente Marcos le estaba dirigiendo este texto a los paganos, a los no creyentes, ¿verdad? Y que eran adultos. Ajá, que eran adultos. Lógico, no podía ir a los que no creían y empezar a bautizar a los niños, ¿verdad? Pues si ellos no creían, pues mucho menos los niños, ¿verdad? Entonces este texto fue dirigido a los paganos, a los no creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer Marcos? Pues primero anunciarles el evangelio a los adultos, a los grandes, ¿verdad? Y ya después que los grandes creían, que ya se convertían, entonces ellos hacían bautizar a sus hijos. Por ejemplo, también si vamos a otro texto, vamos a Evangelio según San Mateo, versículo 28, 19 y 20, si tienen su Biblia por ahí, o escríbanlo por ahí, ¿verdad? Porque luego después, ¿cuál fue el que dijo, verdad? Y aquí nos repetimos, ¿verdad? No hay repetición, a menos que vayan al internet, ahí hay repetición. Marcos 28, 19 y 20. Vamos a ver qué dice, Mateo. Mateo 19 y 20. Y si vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vaya, aquí ya cambió, fíjate. Aquí ya Mateo aquí hizo un cambio. Mateo primero manda a bautizar. Mira, dice claro, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya que están bautizados, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Verdad? Entonces, primero los bautiza y luego les da doctrina, ¿verdad? Y luego les da doctrina. Primero después les da la enseñanza. Entonces la Iglesia Católica es lo que hace. Primero bautiza y luego empieza los la niños enseñanza. Y luego viene la catequesis. O sea, nosotros nos basamos en este texto, o sea, la Iglesia se basa en este texto y muchos otros que vamos a ver durante el programa para bautizar a los niños, ¿verdad? Porque aunque Marcos dice que primero se les predica, ¿verdad? Y luego ya cuando creen se bautizan. Pero Mateo dice que primero se bautizan y después se les predica, después se les anuncia la buena nueva, ¿verdad? Entonces, si primero los bautizas y después les anuncias la buena nueva, no necesariamente tienen que ser solamente adultos, ¿verdad? Sino también los niños, ¿verdad? Exacto. Pero vamos más allá, aunque yo quiero que vayamos más allá. Vamos, por ejemplo, bueno, tengo otros lentes. Por ejemplo, otro argumento que tienen ellos, ¿verdad? Que los niños, ¿para qué quieren el bautismo? Los niños no tienen pecado. ¿Tú crees que un niño tenga pecado? Bueno, pues yo pienso que sí, como naturaleza humana, caída y manchada por el pecado original, los niños también vienen. Pero eso se da cuenta nosotros, ¿o está en la Biblia? Yo creo que está en la Biblia. Bueno, muy bien, claro, está en la Biblia, claro que sí. ¿Verdad? Si vamos al Salmo 51, versículo 7, el salmista dice, pecador desde el seno de mi madre. O sea, que antes que él naciera, ya el pecado estaba en él, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los niños ya cuando nacen con la semilla del pecado original, ¿verdad? Entonces eso de que los niños no tienen pecado, que para qué se van a bautizar, eso es un cuento, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que el niño perteneciera al pueblo de Dios o la niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían que hacer, Mónica? La circuncisión. La circuncisión, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, Jesús se circuncidó, o María y José, la Virgen María y San José, circuncidaron al niño a los 8 días, ¿verdad? 8 días de nacido. Vamos a ver eso en el Evangelio según San Lucas. Lucas 2:21. A ver, ¿dónde está? Lucas 2:21. A ver, vamos a ver, aquí está. Cumplidos los 8 días cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Entonces a Jesús lo circuncidaron a los 8 días de nacido. Para pertenecer al pueblo de Dios. O sea, Jesús necesitaba ser circuncidado, ¿tenía pecado? Pues no. Claro que no, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo para darnos el ejemplo. O sea, la Virgen María y San José para cumplir con la ley judía. Exacto. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Estarán pensando, eso que tiene que ver con nosotros en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Pues si vamos, por ejemplo, a la carta de los Colosenses, vamos a ver a la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo del 11 y 12.
Vamos a un Colosenses. Ahora tu Biblia me ayudas, ¿no? ¿Cómo? Está tu Biblia. Colosenses, que yo soy medio ¿Por lento. qué? Yo soy medio lento. Oh. Tengo un talento que soy medio lento. Colosenses 2, aquí está. 11 y 12. Me los menos listo para aquí. Muy bien, dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con él. O sea que la circuncisión en el antiguo, o sea, Cristo fue circuncidado, pero ya en el nuevo pacto ya no existe la circuncisión, sino que existe el bautismo. Déjame lo vuelvo a leer. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados. O sea que el bautismo viene a suplir la circuncisión, ¿verdad? Me pregunto, Cristo fue circuncidado a los 8 días de nacido. Le preguntaron a él, a la Virgen María de San José, le preguntaron, mi hijo. Pues aunque le hubieran preguntado, ¿cómo les contestaba? ¿Verdad? O siendo Dios les contestó a los 8 días de nacido, ya podía hablar. No, Jesús fue un niño normal, ¿verdad? Como llegó un proceso como cualquier niño normal, ¿verdad? No habló, como decía, a los 8 días de nacido, no hablaba, solamente, o sea, por la fe de los padres, por la fe de la Virgen María y de San José, lo circuncidaron para cumplir con la ley de Moisés, ¿verdad? De la ley judía, ¿verdad? Entonces, por aquí algo importante, dice, esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Continúa diciendo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Palabra de Dios. Qué hermoso. Entonces queda claro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Por tanto, Manuel, si la iglesia y nosotros como padres no los bautizáramos, privaríamos al niño de la gracia hermosa de ser hijo de Dios. Amén. A no administrar ese bautizo, lo que exactamente, mira, que es lo que te voy a preguntar, ¿qué beneficios recibe el niño en el bautismo? Si vamos, por ejemplo, a Hechos 2:37 al 30 o al 40, 2:37 al 40, ¿lo tienes ahí? 2:37 al 2:37. 40. Mira, sí, dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Palabra de Dios. Quiere decir que había una promesa, quiere decir que había un regalo de Dios para los padres y para los hijos, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa promesa? Por ejemplo, si vamos un poquito más atrás, vamos a ver la promesa, ¿verdad? Al libro de... Vamos al libro de Joel. ¿Lo tienes tú ahí en el teléfono? En el libro de Joel nos explica cuál es la promesa. Dice Jesús, dice Pedro, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Pero vamos a ver cuál es la promesa. ¿Cómo estás, Joel? Joel no habla, ¿verdad? Joel no habla. Entonces ahí nos va a ayudar a ¿cómo se dice? A entender cuál es la promesa, de qué es lo que estaba hablando a Pedro, ¿verdad? Joel está bien escondido. Aquí está. Okay. Joel, ¿qué? Joel 3. Joel 3. Sí. ¿Del qué al qué? Del 3, del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal.
Tus hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿verdad? Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Excelente, palabra de Dios. Quiere decir que esa era una promesa, ¿verdad? Que el profeta anuncia, ¿verdad? Que en los últimos tiempos el Espíritu se derramará sobre toda persona. O sea, en el bautismo, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos el Espíritu Santo. Una de las cosas que recibimos el Espíritu Santo. O sea, la promesa del Padre, ¿verdad? Que el Padre había prometido, por fin se recibe, ¿verdad? Andamos, lo repito esta. Ok, déjame le repito la de Hechos 2. Al oír se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse cada uno de ustedes y háganse bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán bueno, aquí dice el don, pero es la promesa, el don del Espíritu Santo, dice, porque el don de Dios, o sea, aquí la otra versión dice la promesa de Dios, ¿verdad? Aquí dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Amén. Entonces es importante saber que el Espíritu Santo no es solamente para los adultos, ¿verdad? Sino que también para los hijos, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a Hechos 16, 14 y 15. Aquí la tengo, Manuel. Muy bien, excelente. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar palabras de Dios. ¿Quién y quién recibió el bautismo? Ella y su familia. Ella y su familia. ¿Y en la familia qué hay? ¿Puros adultos? No, hay de ¿Pura todas gente grande? edades. No, en la familia hay de todos, pequeños, grandes, ¿verdad? Entonces quiere decir que bautizar a los niños no es equivocado, ¿verdad? Que los niños reciban el don de Dios, la promesa de Dios, la promesa del Padre, no está mal, no es equivocado, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, qué más el niño recibe, ¿verdad? Entonces, estas personas, vemos estos ejemplos donde fueron bautizadas familias completas, ¿verdad? Lo mismo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Ahora si vamos un poquito más adelante, dice en el 31, en el mismo 16, pero en el 31 dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. El carcelero, ¿verdad? El famoso texto de Hechos 16:31, ¿verdad? Donde el carcelero, ¿verdad? A las horas de la noche los llevó a su casa y él y su familia fueron bautizados en ese mismo momento. O sea, les hablaron de Dios primero y luego después se dice, sí, queremos ser bautizados en la noche, ¿verdad? No, claro que no. Por la fe del padre, por la fe del carcelero, toda su casa fue bautizada, toda su familia, incluyendo esclavos, incluyendo los niños, ¿verdad? Todos parejos, ahí no dice, sino de otra forma dijera, y todos los adultos fueron bautizados, ¿verdad? Entonces, ese cuento de que los niños no pueden ser bautizados, realmente es mentira, ¿verdad? Dios no es lo que Dios quiere, sino que es lo que alguien se inventa por ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el hermano? Sí, si miras en Colosenses 2:8, Manuel. Colosenses 2:8. Vamos a buscar. Colosenses 2:8 nos dice, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice? Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías, que con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no es de Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso estamos dando las palabras del Señor, lo que viene en la Biblia, para que no digan que son palabras huecas, porque no pueden venir con inventos, con cuentos, y si nosotros lo tenemos en la Biblia, sabemos qué es la verdad. Sí, claro que lo tengo. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas
humanas. Pues este es el camino del mundo y no es el camino de Cristo. Excelente. Entonces son ¿cómo decir? Doctrinas huecas, doctrinas sin sentido. Además, ponte a pensar, si le ponemos lógica, ¿en qué le afecta a un niño ser bautizado? Pues ¿Qué le afecta? nada. Nada, ¿verdad? Son inventos del enemigo porque hay una razón, ¿verdad? Hay una razón simple en esto, ¿verdad? Cuando un niño es bautizado pasa a ser hijo de Dios, ¿verdad? Y recibe el Espíritu Santo y pasa a ser propiedad del Espíritu Santo, a ser propiedad de Dios. Entonces, claro que el enemigo no quiere que las criaturas sean propiedad de Dios, porque cuando no son bautizados, él tiene acceso a ellos, ¿verdad? Pero ya cuando son bautizados pasan a ser propiedad de Cristo, ¿verdad? Lo cual él ya no tiene acceso a las criaturas, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo un poquito, ¿cómo se diría? Un poquito, quizá mal, pero vale la pena. Yo me acuerdo allá en el rancho, ¿verdad? Cuando teníamos a becerritos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Recién nacidos les marcaban la oreja, quedaban marcados, ¿verdad? Ya cuando tenían unos 3 años se les ponía el fierro para marcarlos. Porque si no estaban señalados, la oreja se le llamaba la señal, ¿verdad? Porque no se le ponía el fierro a esa edad porque todavía la piel era muy nueva, muy tierna. Entonces cuando creciera la marca se iba a distorsionar. Entonces solamente se le marcaba la oreja para que la persona que miraba ese animalito sabía de quién era. Pero si ese animalito no estaba ni marcado, ni nada, ni señalado. Pues no tenía dueño. No tenía dueño, ¿verdad? Cualquier persona que quisiera lo agarraba y le ponía su marca y era de él, ¿verdad? Pero ya como tenía la marca de la familia de la cual era dueño, pertenecía, ya nadie podía tomarlo, ¿verdad? Porque ya tenía dueño. Las criaturas también, cuando son bautizadas, ya tienen dueño. Son hijos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos propiedad de Dios y el enemigo ya no tiene acceso. Entonces pienso yo que esa es la finalidad de todo esto. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Hay preguntas por ahí? Muy bien. Okay. Por ejemplo, vamos a la primera carta de Pedro, 3:20 y 21. Primera carta de Pedro. Creo que vamos un poco rápido, a lo mejor lo estamos dejando atrás. Si gustan apuntar. Primera de Pedro 3:20 y 21. No tengo la Biblia. Aquí anda ahorita. Aquí está. ¿Pedro qué? Primera de Pedro 3:21, aquí la tengo yo. Voy para allá. A ver, aquí anda. Ok, dice así. ¿Qué nos dice Pedro? Dice, me refiero a estas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. Pues no se trata de limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. O sea que el bautismo salva. Sí, claro que ¿verdad? sí. Es lo que dice aquí Pedro, dice el 21, dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora lo salva. Muy bien, o sea que cuando el diluvio universal era como un bautismo, ¿verdad? Para el mundo entero, pero ahora reconocemos en eso el bautismo, dice que ahora lo salva. O sea que una persona que no está bautizada, no se salva. ¿Qué pasa si una criatura muere y no está bautizada? ¿Se salva? Ahí está la pregunta. ¿Qué dice Pedro? Que el bautismo es el que ahora nos salva. Entonces es necesario estar bautizado. Imagínate tú, por ejemplo, no sé, para que una persona se muera no necesita tener 80 años, ¿verdad? ¿Qué tal si un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años pierde la vida? ¿Verdad? Fíjate que mira, a Manuel, si nos vamos a Éxodos 13:2. Okay. Éxodos 13:2. Los Éxodos. Porque la pregunta es, ¿debemos entregarle a nuestros hijos a Dios? ¿Verdad? Jesús fue presentado cuando era un bebé, como lo dijimos, ¿verdad?
Entonces nosotros Aquí debemos lo tengo. de entregárselo, que dice Éxodo 13:2. Dice, Moisés dijo al pueblo, ustedes celebrarán este día en el que salieron de Egipto, de la casa de la esclavitud, y al sacarlos Yahvé de este lugar con mano fuerte, este día no comerán pan fermentado. ¿Ese es? 13:2, dice 13. Éxodo. Éxodo. ¿Es lo que dice? A lo mejor es... 13:2. Todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de animales. Ok. Si nosotros vamos a entregarle nuestros hijos al Señor, es importante entregárselos con todo. Amén. ¿Verdad? Fíjate que precisamente vamos a leer Evangelio según San Marcos, Marcos 10:13. ¿Dónde está Marcos? Ok, vamos a Marcos 10:13. Mis lentes. Vamos un poquito rápido. Pero acuérdate que vamos a terminar temprano porque Ok. hoy estamos de cumpleaños. ¿Cumpliste años? Cumpleaños nuestra bebé. ¿Va a haber pastel o qué? Sí, va a haber pastel y vamos a Ok. acompañarlos. Muy bien. Dice Marcos 13, ¿qué? Marcos 10:13. 10. Sí, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice, algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y le dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros le impidemos a los niños, que ¿cómo un niño puede ir a Exacto, Jesús? porque en aquel entonces Jesús estaba presente en cuerpo, Claro, alma y Jesús vida, estaba ahí, físicamente estaba ahí, ¿verdad? presente, pero ahorita Jesús aún está en nuestra iglesia, está Amén. en la Eucaristía, Pero está en todo. ¿Qué mejor forma de dejar que los niños vayan a Jesús? En el Exacto, bautismo, ¿verdad? Exacto. Cuando se convierten en hijos suyos, de hijos de Dios, ¿verdad? Entonces aquí también los discípulos no entendían y trataban de impedirle que los niños molestaran a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús Jesús se indignó. O sea, ¿qué quiere decir indignar? O sea, se enojó, ¿verdad? Ujú. Se molestó tanto, ¿verdad? Que les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Exacto. Entonces nosotros cuando les estamos negando el bautismo, les estamos impidiendo que vayan a Cristo, que sean hijos de Cristo, que sean propiedad de Cristo, ¿verdad? Tan sencillo como eso, ¿verdad? Es simple. Entonces como se dijera, es claro que Jesús no le molesta que los niños sean sus hijos, que los niños sean su propiedad, que los niños vayan a Él, ¿verdad? Me pregunto yo, todos estos grupos, ¿verdad? Que dicen todo esto, que predican todo esto, que los niños no deben ser bautizados, ¿no les dirá también Dios que está indignado con ellos? ¿Tú crees que no? Yo pienso que sí, ¿verdad? Gracias a Dios que nuestra iglesia pues no hace eso. Nuestra iglesia los lleva a Cristo, ¿verdad? Los lleva a Cristo, los entregas más a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si te has fijado cuando hay un bautismo, le pregunta el sacerdote o el diácono a los papás, ¿qué piden ustedes para este niño? ¿Verdad? Y que dicen el bautismo, o sea que los papás piden el bautismo para sus hijos, porque claro, sus hijos no lo pueden pedir para ellos, sino que a través de la fe del padre y de la madre es que el niño es bautizado, ¿verdad? Ya después cuando el niño crece, ¿verdad? En la iglesia católica ya cuando el niño crece a los 13, 14, 15 años, vuelve a la catequesis para enseñarle, ¿verdad? Lo que... No, pero sigue la catequesis desde los 6 años. Sí, pero bueno, ya entonces para que el niño sea confirmado, entonces en la confirmación el niño ya joven, ya adolescente, dice lo que mis papás hicieron cuando yo no tenía conocimiento, hoy lo apruebo, hoy confirmo que yo quiero pertenecer, que yo quiero ser hijo de Dios, ¿verdad? Que quiero ser propiedad de Dios, que quiero seguir perteneciendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Pero el bautismo se hace con la fe de los padres, ¿sí? Así como cuando le ponemos las inyecciones, ¿te acuerdas, Manuel? Cuando íbamos a ponerle las inyecciones a nuestros hijos, que quizás le dolía más a uno que a ellos, Pues uno sí. casi lloraba ahí cuando le estaban poniendo las vacunas. ¿Y por qué no le Y no le preguntaste? preguntaba, pues no le podíamos preguntar al niño, oye, mijo, ¿quieres que te ponga la inyección?
Porque aún y que pudiera contestar, porque ya ves que todavía se las ponemos un poquito más grandes, ellos no entendían que eso era lo mejor para ellos. Entonces, el bautizo, si nosotros sabemos que el bautizo es lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué esperar hasta que ya estén grandes? ¿Por qué se lo vas a negar, ¿Por verdad? qué? O sea, Por ejemplo, me pregunto yo, ¿por qué no le preguntas a los niños si quieren ser estadounidenses o quieren ser mexicanos o quieren ser chinos, verdad? Porque luego cuando nace, no, pues es nacido en Estados Unidos, es americano, es norteamericano, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas, deja que él crees que le preguntes, oye, ¿quieres ser mexicano, mijo? ¿Quieres ser chino? ¿Quieres ser japonés? ¿O quieres ser, no sé, cualquier otra nacionalidad, verdad? Sino que por la fe del padre es una responsabilidad de los papás, ¿verdad? claro. Si por ejemplo, si no le ponen las vacunas a los niños, ¿qué es lo que pasa? Es una ley que las tienes que poner. Sí, claro, y si no te las pones y a los niños les llega a pasar algo, es tu responsabilidad. Exactamente. Sigue siendo tu En responsabilidad. la fe Entonces, en la fe es lo mismo. es la fe, es la responsabilidad de los padres que los niños pasen a ser propiedad de Cristo, ¿verdad? Pasen a tener el sello de Cristo, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 6, del 3 al 5. Por aquí vamos a ver. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Ya me pasé. Esto está interesante. Ay, a ver. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo del 3 al 5. Del 3 al 5, capítulo 6, versículo del 3 Versículo al 3 5. al 5. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Exactamente. Si nos trae esa maravillosa promesa, Manuel, ¿cómo no querer dársela a nuestros hijos? Imagínate tú, es tan hermoso, o sea, destruir el pecado, ¿verdad? Con el bautismo se destruye el pecado. ¿Cómo no querer que nuestros hijos, el pecado sea destruido, ¿verdad? Porque digamos, supongamos que un niño de unos meses de edad no tiene pecado, más que el pecado original, como leímos al principio, ¿verdad? Pero ya un niño de 7, 8, 9 y 10 años ya tiene pecado, ya tiene maldad, ¿verdad? Pero con el bautismo queda, como decía en el capítulo, en el versículo 6, dice, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios. Está claro, ¿verdad? Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas con el bautismo, ¿verdad? ¿Y quién no quiere que eso pase, verdad? Exacto. Solamente el enemigo es el que no quiere que se pase, que no le gusta que eso suceda, ¿verdad? Es como si tú dices, yo quiero ir a robar a esa casa, ¿verdad? Pero si le meten 20 candados, pues no voy a poder entrar. Pues, tratas de convencer a los que vienen a la casa, es que no le pongas candado, aquí no hay problema, aquí deja la puerta abierta, aquí no sucede nada malo, ¿verdad? Para poder tener entrada, ¿no? Básicamente es lo que el enemigo nos está diciendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante. El tema de hoy es el bautismo para los niños, ¿verdad? Tristemente, de repente yo veo personas, ¿verdad?, que ya tienen criaturas que ya porque se cambiaron de religión, ya no los bautizan, ¿verdad? Entonces, les están impidiendo todos estos regalos de Dios para ellos, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, ¿cómo se dice? Si de repente alguien te dejara una herencia y tus papás no te la dan. Exacto. O no te dicen que hay una herencia para ti, ¿verdad? Esto es como una herencia que recibimos, lo cual el niño la puede recibir. No es una herencia física, es una herencia espiritual, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué pasó? Nada, voy a mirar si se está cargando. Ok. Ahora vamos a ver la primera carta a los Corintios, ¿verdad? ¿Está bien? Capítulo 12, versículo 12.
Corintios, 1 Corintios 12:12. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿No hay preguntas? Parece que no. Estamos bien. Está todo más claro que el agua revolcada, ¿verdad? Ok. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas partes... Perdón, ayúdame aquí. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Fíjate qué hermoso es esto. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Vamos a léemela tú. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu que formamos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que el bautismo nos hace uno con Cristo. Amén. Al ser bautizados nos hace uno con Cristo, pero la persona que no está bautizada no es una con Cristo, ¿verdad? O sea que está separada de Cristo, ¿verdad? Entonces no queremos que nuestros hijos, todas nuestras familias sean una con Cristo, Mónica. Pues claro que sí. No lo queremos, o sea, ¿es malo eso? No. Pregunto yo, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? Pero el enemigo pues no quiere eso, ¿verdad? Muy bien, vamos a, parece que había una pregunta por aquí. Ok, no, parece que no. Muy bien, entonces el tema de hoy, repito, es el bautismo para los niños. Estamos estudiando un poquito, ¿verdad? Si realmente es correcto bautizar a los niños o hay que esperar hasta que ellos sean adultos y se les predique y ellos decidan bautizarse, ¿verdad? Pero también hay otra cosa, ¿verdad? Si solamente hay una iglesia verdadera, lo cual lo es, ¿verdad? Si solamente una iglesia verdadera hay, ¿qué opción tiene el niño? Me explico, ¿qué opción tiene? Si solamente hay un camino verdadero, ¿qué opción tiene? Bueno, realmente hay dos caminos. Hay el camino del bien y el camino del mal. Por ejemplo, Deuteronomios 30:15 dice, mira que pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Entonces nosotros al dejar al niño que decida, le estamos diciendo, mi hijo, tú decides si te vas por el camino del bien o por el camino del mal. Le estamos dando esa opción, pero realmente no debemos darle esa opción. O sea, si hubiera muchas iglesias, si hubiera muchas religiones verdaderas, pues sí le daríamos la opción a él de escoger, quiero ser cristiano, quiero ser, no sé, qué otra religión pudiera ser, ¿verdad? Pero realmente Jesús funda una sola iglesia, solamente una iglesia tiene las llaves del reino de los cielos, o sea que no hay opción. O sea que al bautizarlos, ¿cómo se decía? Si solamente hay un camino, ¿qué opción tiene la criatura? No hay ninguna opción, o sea, de una vez, este es el camino, yo he descubierto el camino y este es el camino para mi hijo y lo voy a bautizar. ¿Eh? Por mi fe, porque yo creo que esa es la verdad, ¿verdad? Y hemos descubierto, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Amén. Y no hay otra. Así aunque haya 52,000 diferentes grupos, ¿verdad? Y todos dicen tener la verdad, todos dicen tener ser la iglesia de Cristo, pero realmente ninguno de esos grupos lo puede probar con la Biblia, ¿verdad? Ellos lo dicen, ¿verdad? Pero la palabra de una persona no es suficiente. Tampoco nuestra palabra será suficiente, pero si vamos a la Escritura, ¿verdad? La Escritura lo dice. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pero ¿dónde en la Biblia encuentro la palabra católico? ¿Dónde, Mónica? ¿Me ayudas ahí?
¿Dónde la Biblia encuentra la palabra ¿Dónde católica? la Biblia encuentra la palabra católica? Bueno, pues se encuentra donde nos dice Marcos 16:15, 16:15, ¿verdad? vamos a... Lo que pasa es que católico es una palabra griega, ¿verdad? Que en español quiere decir universal, ¿verdad? Entonces cuando decimos católico, estamos hablando en griego, ¿verdad? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y el que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Será condenado, o sea, palabra de Dios. el mensaje de Jesús. ¿Sabes tú que yo estaba meditando el otro día y sabías tú que Jesús es católico? Pues sí, porque es Claro, universal. es universal, o sea, no es que... En una ocasión platicaba yo con alguien, ¿verdad? Y me presumía, es que mi religión está en 120 países, decía. Y le digo, mira, la mía está en todo el mundo. ¿Y qué? ¿Verdad? Entonces es importante saber esto. Por ejemplo, nos lo confirma también en Mateo 28:19, que leímos al principio, ¿verdad? Donde dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea hace años atrás, Manuel, hace unos años atrás, había una señora que llegó muy triste a la iglesia, porque su hijo estaba enfermo, ya estaba grandecito, pero él tenía el síndrome de Down, pero muy, el que está más muy avanzado, no sé, o más agresivo, algo así. Entonces, ella fue a que lo bautizara, porque ya tenía edad, que lo bautizaran en en la religión bautista, creo. Entonces, el pastor le dijo que no, porque el niño no podía comprender. Entonces no podía bautizarlo. Entonces ella estaba muy triste. Y llegó a la iglesia y se le dio el bautizo al niño. Y estaba tan contenta y se regresó, no se convirtió, regresó a la religión católica. A veces hay cosas así que de repente nos ponemos, también en los de la iglesia católica, a veces se les dice alguna cosa que les molesta y se mueven totalmente. Se van para otras religiones, pero acordémonos de mirar qué es lo que el Señor dice, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer? Y hay la importancia de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Dos cosas importantes, pienso yo: conocer la palabra de Dios y conocer la doctrina de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la revelación de Dios, ¿verdad? O sea, Dios se revela a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, pero también a través de la iglesia. Como hablábamos el otro día, ¿qué existió primero, la iglesia o la Biblia? Pues la iglesia. Claro, la iglesia existió primero, ¿verdad? Después la iglesia hace la Biblia, o sea, la Biblia es fruto de la iglesia. Ya después, muchos 15 siglos después, la Biblia fue sacada de la iglesia y hoy conocemos todo este argüende que hay, ¿verdad? Con las religiones, ¿verdad? Pero realmente Jesús funda una sola iglesia, ¿verdad? Y a esa sola iglesia le da las llaves del reino de los cielos, como la otra vez hablamos, ¿verdad? Y eso está en... Pero ¿sabes qué, Manuel? Lo que pasa es que todos somos ciegos. ¿Sabes que en el Evangelio de San Juan 9 nos habla de la historia del ciego, ¿verdad? Del ciego de nacimiento. Sí, sí. ¿Verdad? Y él esa lectura es muy... tiene un tema muy aplicable a lo que el ciego representa. A veces ese ciego representa la ceguez que padecemos muchos cristianos, porque todos nacemos ciegos en la fe, Manuel. Y por tanto necesitamos lavarnos en la piscina del enviado. ¿Y quién es? El bautizo de Cristo. Ese bautismo de Cristo, si los gatitos a los 8 días ya abren los ojos, porque los niños no deben de abrir los ojos en ese bautizo del Señor, ¿verdad? Y fíjate que algunos también dicen, ¿verdad? Yo he dialogado con algunas personas que dicen, bueno, lo que pasa es que Cristo se bautizó a los 30 años, entonces nosotros también nos tenemos que bautizar a los 30 años. Cristo no se bautizó de niño, sino que hasta los 30 años, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Pero también les pregunto yo, Cristo después de ser bautizado, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al desierto 40 días y 40 noches a ayunar.
Nosotros tenemos que ir a los 30 años, tenemos que ir al desierto 40 días y 40 noches. A los 33 años Jesús fue crucificado, ¿verdad? Nosotros también tenemos que morir en la cruz a los 33 años. Fíjate que algunos argumentan, ¿verdad? Que dicen que nosotros les imponemos la fe a ellos niños, a aquellos niños que ellos no han escogido esa fe. La fe ni es escogida ni es impuesta, sino que es un don y gracias de Dios. Es heredado. Ajá, si el bautizo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, Manuel, solo si nosotros somos unos padres ignorantes o incrédulos, podríamos negar a nuestros hijos ese don, ¿verdad? Claro, ¿quién eres tú para negar a Jesucristo el derecho legítimo sobre aquel por el que Él murió en la cruz? Amén. O sea, ¿qué somos? ¿Quiénes somos nosotros? Como dice Marcos, ¿verdad? ¿De qué corona gozamos? Amén, amén. O sea, por lo contrario, ¿verdad? Si alguien nos está viendo que no crea que esto es correcto, yo le reto a que nos busque un texto que diga que el bautismo está prohibido para los niños, ¿verdad? Y eso no lo va a encontrar, así que búsquele, pero no lo va a encontrar, porque no existe, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿verdad? Hay muchos textos, como hemos leído, ¿verdad? Leímos alrededor de 10, 12 textos donde habla de que niños fueron bautizados, de que familias completas fueron bautizados, ¿verdad? Y también nos habla de lo que nos da el bautismo, ¿verdad? Entonces solamente, como dices tú, un loco o un ignorante le prohibiría al niño que reciba todo su regalo, ¿verdad? Exacto. La promesa del Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque fíjate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se daba solamente a las personas que tenían una misión importante, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento, como lo profetizó Joel, en Joel 3, ¿verdad? Ya todo mundo recibió el Espíritu Santo. Déjenme lo vuelvo a leer, si lo encuentro, Joel 3. Porque él dice que todos recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que los ancianos, los jóvenes, todo mundo, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo no será solamente para un grupo reducido de personas, sino para todo el mundo, ¿verdad? Entonces con el bautismo recibimos eso, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién no quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo? Solamente, volvemos a lo mismo, solamente un loco, solamente un ignorante, ¿verdad? Le prohibiría a su hijo que reciba ese regalo, ¿verdad? Amén. Amén, Manuel. Pues, ya casi es hora, Manuelito. Vamos a mandar los saludos. No sé si quieren nos estén mirando ahorita, pero para el hermano Noé Nieto, para el hermano René, de aquí de Marbo Foz, para... ¿Tú tienes ahí acceso, Manuel? Porque yo no tengo acceso a... Muy bien, sí, para todos los momentos lo están mirando. Aquí está, ok, aquí lo tengo. Joel 3, del 1 en adelante. Dice, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Bueno, ahí ya. Palabra de Dios. O sea que la promesa de Dios era esa, la cual nos la viene a confirmar a Pedro en Hechos Hechos 2:37, ¿verdad? Pedro nos viene a hacer mención de esta promesa en Hechos 2:37, que ya leímos hace rato, lo voy a volver a leer. Aquí anda. Nos dijiste que no se repetía. Pues ahora sí vamos a repetir. Ok, Hechos 2:37 al 39. A ver. Mi compadre Ricardo Rodríguez también. Muchas... Dice, déjame leer del 36. Sepan entonces deja 34 para que se lea más completo, para ver más o menos el contexto. Dice 34. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel
que Dios ha hecho Señor a Cristo, a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Ok, entonces, dice, al oír esto se afligieron profundamente y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse, ¿verdad? ¿De qué se iban a arrepentir? Del pecado de haber negado a Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde iba? Dice, arrepiéntanse cada uno de ustedes y se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. O sea que en el bautismo los pecados se perdonan, ¿verdad? Es lo que aquí Pedro dice. Déjenme leer otra vez el 38. Pero les contestó, arrepiéntanse, que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. También sepan todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Bueno, palabra de Dios. Entonces que la promesa ahí se cumple, que la promesa de Joel, que el profeta Joel anuncia, no es solamente para los adultos, sino para todos, para los jóvenes, para todos, ¿verdad? Por eso Pedro lo menciona, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces, ¿por qué le vamos a negar a nuestros hijos que reciban la promesa de Dios, el regalo de Dios, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Muy bien. Vamos a continuar, ya casi terminamos. Hoy le vamos a... Tenemos saludos para el hermano, sí, el hermano René. Está por aquí el hermano Noé Nieto también. Mi hermano Ricardo, mi prima Vicky. Dice que el De pastelito. Nuevo Laredo. A ver, ¿quién más aquí? Rosalba Herrera, también anda por aquí. Tito Carrillo. Ignacio Miranda. María Juárez. Angélica Saludos. Navarrete. Estela, por allí. Ahí anda Estela, Jaime López. Muy bien, aquí andamos. Bueno, hoy tenemos una cumpleaños aquí en la casa y vamos a darle las buenas nochecitas, ¿no? Sí, nos dan las nochecitas. Buenas nochecitas, no son mañanitas, son nochecitas. Entonces, creo que quedamos más o menos claro en eso. Hay muchas citas bíblicas más que podríamos buscar, que podríamos leer. Yo creo que eso es suficiente. Leímos alrededor de 12, de las cuales habla del bautismo, ¿verdad? Y lo que la persona recibe, ¿verdad? Entonces vamos a terminar ahí por Con esta una noche, oración. ¿verdad? La semana que viene ya, ¿de qué vas a hablar la semana que viene tú? Vamos a hablar del amor de Dios, creo. El amor de Dios, Ajá. ¿verdad? Y en la primera hora vamos a hablar del amor de Dios y en la segunda hora, la semana que viene, si Dios quiere, si vamos a tener las 2 horas, ¿verdad? En la Primero segunda Dios. hora vamos a hablar de la apostasía. ¿Qué es la apostasía, ¿Qué Manuel? es la apostasía, verdad? Mucha gente quizá oye la palabra apostasía y no, pues ¿qué será eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se toma? Pues quién sabe. Muy bien, pues sintonícenos la próxima semana, los hermanos del radio, ¿verdad? Los hermanos del Facebook también, ¿verdad? La próxima semana, Dios mediante, el próximo lunes estaremos hablando del amor de Dios y en la segunda hora hablaremos de la apostasía. La apostasía. Vamos a ver qué es eso, con qué se come, con qué se toma, ¿verdad? Y pedimos sus oraciones Les por pedimos nosotros, sus por nuestra oraciones. familia y para que sigamos adelante con este programa. Y más que nada les damos las gracias porque sí están orando, porque los aparatos hoy no nos dieron Hoy no lata, dieron ¿verdad? lata, creo que trabajaron Muchísimas bien. gracias, ¿verdad? Les pedimos que nos sigan incluyendo ahí en sus oraciones, ¿verdad? Antes de ir a dormir, yo sé que ustedes oran bastante, les pedimos ahí que nos incluyan en sus peticiones, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo se siga derramando, para que el mensaje de Dios siga llegando, Y si por ahí de repente ustedes quieren que se hable de un tema, avísenos con tiempo para nosotros estudiar ese tema y tenerlos preparados para ustedes. Sí, porque estos los estudiamos, no los sacamos de la manga, de ¿verdad? O sea, memoria, aquí tenemos que... tenemos que estudiar, tenemos que tener cuidado de lo que aquí vamos a compartir, que no sea invento nuestro, ¿verdad? Exacto. Decía un sacerdote por allá por Colombia, decía que no sea mío de mí, ¿verdad? Que no sea nuestro de nosotros, ¿verdad? Sino que sea la palabra de Dios quien hable, ¿verdad?
que sea la doctrina de la iglesia la que apoya eso, o que sea la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Qué nos dice aquí el hermano Noé? Dice el hermano Noé que viene al pastelito. Aquí, Pues, córrele. arránquese porque ya se está acabando. Córrele porque se hace noche. Entonces, saludos ahí para todos los que nos están viendo y escuchando por el radio, en Maús Radio. Síganos apoyando, ¿verdad? Con escucharnos. Y creo que algunos no nos están mirando porque hay juego de fútbol, ¿no? No sé. No hay hoy. No sé la mera verdad. Fíjate que qué bueno que nuestra sede de Dios fuera como la afición del fútbol. Estaba viendo muchas personas que han andado por Rusia hasta por allá, simplemente por ver jugar a México, ¿verdad? Y otros países también. Qué bueno fuera que de perdido la mitad, o digo yo, un cuarto de la emoción que nos da el deporte. Ahí vamos, mami, no te desanimes porque también allá en el Vaticano, cuando está el Papa, hay bastante gente, mucha ¿verdad? gente hispana, solo que sí. no hay que apurarnos. Pero sí, yo también los exhorto, ¿verdad? Que así como vivimos la afición del fútbol, así vivamos también la misa, ¿verdad? O mejor todavía, ¿verdad? Exacto. Mejor todavía, porque a veces le echamos bastantes ganas al deporte, ¿verdad? Emoción al deporte y esto y lo otro, ¿verdad? Nos vestimos del equipo al cual le vamos, ¿verdad? Pero muchas de las veces vivimos la fe muy fría. Y es muy cierto, ¿verdad? a veces, por decirlo, no es malo que se vista como el equipo que les gusta, pero también como cristianos también, ¿de qué vamos a ir? ¿De qué va a vestir la vestidura del sacerdote hoy? ¿De qué color? ¿Por qué no nos vamos vestidos igual que la vestida del sacerdote? Si el sacerdote va vestido de verde porque es tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo litúrgico. Litúrgico. Oye, pero ¿qué tal si un día el sacerdote viene de morado? Pues también de morado. ¿O llega tarde? ¿Verdad? O sea, sí, fíjate que como digo, no es... Uno le preguntaba a una persona, oiga, ¿es malo ser aficionado a un deporte? ¿Es malo ser aficionado a un artista? Y pues me hacía una pregunta difícil, porque ¿qué le contesto, verdad? Pero fíjate que a la conclusión que yo llegué, si así como vives tu deporte, si así como vives cuando viene tu artista favorito, si así vives la fe, yo creo que no hay ningún problema. Pero muchas de las veces, tristemente, viene tu artista favorito y brincas, saltas, hasta se jalan los cabellos. ¿verdad? Incluso se ha visto algunas veces que algunas personas hasta se desmayan, ¿verdad? Cuando viene el artista. Exacto. Pero cuando vamos a misa, pues, vamos con una cara de con tristeza. una cara como que nos llevaron a fuerza. Y durmiendo. Creo que ese es el problema. No tiene nada de malo el deporte, no tiene nada de malo ¿cómo se dice? Ser fanático de algún artista. No tiene nada de malo. Pero también yo creo que así con el fervor que vivimos las cosas del mundo, si así vivimos las cosas de Dios, sería hermoso, ¿verdad? Otro gallo nos canta. Imagínate llegar a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y como cuando decimos que échale ganas, dale la patada, dale. Bueno, Manuel, vamos a hacer la oración para irnos con nuestra cachorrita. Para despedirnos, ¿verdad? Los hermanos del radio, mira como vi con mi mano ahí. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy les vamos a quedar cortos, tenemos otra obligación por acá, familiar, ¿verdad? Y en la próxima semana, si Dios quiere, si Dios nos da licencia, estaremos las 2 horas. Muy bien. ¿Nos ayudas con la oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche, mi Señor, te pongo, Señor, primeramente a todos los padres, mi Señor, a todos los padres del mundo, mi Señor, a todos aquellos que están en las cárceles, Señor, aquellos que están en los hospitales, Padre bendito, y aquellos que están sanos también, Padre, aquellos papás solteros. Te los pongo en tus manos, mi Señor, para que tú, Señor, los ayudes a guiar, Señor, a su familia, que sean como San José, que te guía a ti, mi Señor, que sea como tu Padre Dios, nuestro Padre Dios, que ha guiado nuestros pasos, que ha guiado tus pasos, mi Señor. Te pedimos por esos sacerdotes también, mi Señor, para que ayuden a que nosotros como rebaño vayamos por el buen camino, mi Señor. Te pedimos esta noche que bendigas a Teresa, Señor, que la bendigas grandemente, a mi sobrina allá en Río Verde también, que está cumpliendo años, la hija de mi cuñada Antonieta, ¿verdad?
que está cumpliendo años, y a todos aquellos niños que hoy festejan, aquellos grandes también que festejan sus cumpleaños. Bendícelos, mi Señor. Te pido bendiciones grandes para nuestra hija, Señor. Síguela llenando de ese amor a ti, Señor. Te pedimos por nuestro hogar, por nuestras familias, por nuestras finanzas y por todos los que nos están escuchando, mi Señor. Porque todo lo que hay en su corazón sea agradable a ti, mi Señor. Y si no, Señor, ponle cosas buenas en nuestros corazones, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos y nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También me gustaría agregar una oración también por en estos tiempos, en este mes. Está habiendo cambios de sacerdotes, ¿verdad? Por donde quiera. Sacerdotes, unos se van, otros llegan, ¿verdad? Le pedimos también a Dios para que este nuevo sacerdote que nos llega a nosotros y también a otras parroquias, ¿verdad? Sepamos a recibirlo como cristianos, ¿verdad? Sepamos recibirlo, sepamos darle la bienvenida para que se sienta a gusto entre nosotros, para que el Espíritu Santo fluya entre nosotros, ¿verdad? Porque es el enviado de Cristo, es el enviado de Dios. A lo mejor nos duele que el que tenemos se vaya, ¿verdad? Pero es bueno siempre también ir conociendo cosas nuevas, sacerdotes nuevos, ¿verdad? Que nos traen siempre algo bueno. Te pedimos, Señor, por ellos, para que en estos cambios, ¿verdad? Tu Espíritu siga trabajando, tu Espíritu siga fluyendo a través de ellos, a través del nuevo sacerdote, a través del que se va, ¿verdad? Para que tu gracia se siga derramando en el pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Dijera en italiano, buonanotte.